Encuentro, en este caso, Luis Lianes, privado más que el de esta mañana. Aquí les vemos, Luis. Efectivamente, un encuentro privado más personal a modo de despedida, un encuentro lógicamente de agradecimientos, pero que va a ser en la misma línea que el que han mantenido aquí en la sala museo de la Sagrada Familia, donde nos encontramos, muy próximo, cercano y lleno de afecto. Así lo han calificado fuentes de la Casa del Rey. El Vaticano lo califica de familiar, por tanto tenemos una idea de que ha sido lleno sin duda de afectividad. También de detalles, de pequeños algunos, pero no menores. Por ejemplo, la conversación ha transcurrido sin intérpretes, lo cual es bastante importante porque, por deferencia a Benedicto XVI, el rey ha hablado en italiano y la reina lo ha hecho en alemán, que es la lengua materna del Papa, y aunque no es la materna, sí es también la de la infancia de Su Majestad, de Doña Sofía. El Papa ha transmitido su agradecimiento a los reyes por la acogida que ha recibido tanto ayer en Santiago de Compostela como hoy en Barcelona. Tanto es así que ha hecho una especial mención al recibimiento que le han dado los barceloneses. Benedicto XVI se ha mostrado entusiasmado con ese recibimiento y el rey ha vuelto a insistir en darle las gracias al pontífice por su visita y también por lo que considera un gesto muy importante hacia España con esa visita pastoral que está a punto de acabar. Mientras sigue ese encuentro entre Benedicto XVI y los reyes, ese segundo encuentro más personal después del primero, estamos volviendo a ver esas imágenes de la llegada del Papa a la terminal. Como estábamos explicando, precisamente después de ese encuentro con los reyes, habrá un encuentro de nuevo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Marisa. Así es, y como os comentábamos, es el tercer encuentro que ambos van a mantener después del primero que mantuvieron en Valencia en el año 2006, el que mantuvieron el pasado mes de junio en Roma. Esta será la tercera ocasión en la que puedan abordar de tú a tú, en una manera, digamos, más privada, los asuntos que inquietan tanto al Gobierno español como al Vaticano. La representación del Gobierno español en esta visita, tanto en Santiago de Compostela como en Barcelona, ha venido encabezada, aparte por el presidente del Gobierno, que vemos aquí en Barcelona hoy, por el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por los dos ministros gallegos, José Blanco y Francisco Camaño, que estuvieron en la recepción al Papa Benedicto ayer en Santiago de Compostela. Además, hoy también hemos visto aquí en Barcelona al ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui. Esta ha sido la representación del Gobierno en esta visita, que también ha tenido sus momentos protocolarios. Ha sido una visita en parte pastoral, pero en parte también una visita protocolaria, en la que ha habido mucha ocasión de abordar todos los asuntos o parte de los asuntos que preocupan tanto al Gobierno español como a la Iglesia Católica. Autoridades eclesiásticas, también civiles y también militares van a estar presentes en ese acto de despedida a Benedicto XVI. Como ven, está toda la escenografía preparada para esa despedida. Veíamos la pared pintada de amarillo con los colores del Vaticano. Están llegando a ese lugar donde están puestos el atril con los preparado para los últimos discursos. Uno de los principales actos del día de hoy ha sido la misa que Benedicto XVI ha celebrado esta mañana en la ya consagrada Basílica de la Sagrada Familia. En esas puertas de bronce está escrito el Padre Nuestro en 50 idiomas. El Papa las abría esta mañana al inicio de una ceremonia que era el sueño de Gaudí. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz sigan a todos vosotros en la Santa Las primeras palabras de Benedicto XVI en la ceremonia en catalán. Y lo que van a ver es el momento de dedicación del templo. Un ritual que abre la Sagrada Familia al culto. Óleos, incienso, iluminación. Ya en la homilía, el Papa ha defendido la familia tradicional y ha condenado, sin mencionarlo, el aborto. Para que se defienda la vida de los hijos como sagrada e inviolable desde el momento de su concepción.
para que la natalidad sea dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativamente. Una ceremonia solemne en un templo genial. Había que alzar los ojos 15 metros para ver a los 800 cantores. 6.500 testigos presenciales entre 52 columnas gaudinianas plagadas de simbología. A Gaudí le gustaba la idea de que el altar estuviera bajo una parra. Por eso de este baldaquino cuelgan racimos de uva. El templo de la Sagrada Familia, un binomio arte-fe que lleva en construcción 128 años y que desde hoy, este pergamino lo acredita, se convierte en basílica. Hace tan solo unos minutos veíamos imágenes de ese aeropuerto donde le está esperando muchísimas personas para despedir a Benedicto XVI. De hecho, hoy 250.000 personas han acompañado en Barcelona a Benedicto XVI en esta, su segunda jornada de su visita en España. Expectación en las calles de Barcelona horas antes del paso del Papa. Los cánticos eran la mejor forma para pasar el rato. El más seguido, este. Total. ¿Y cómo recibirlo? Para la ocasión se han repartido cientos de globos y 50.000 banderolas. ¿Cómo le vas a saludar? Con la bandera, para decirle que ha venido a Barcelona y que nos alegramos. Fieles creyentes y también curiosos llenaban las calles del recorrido desde primera hora de la mañana. Para la gran mayoría era la primera vez que veían el Papa desde tan cerca, han venido de toda España, pero también del resto del mundo, en especial de Latinoamérica. Yo vengo de Chile, de Santiago de Chile, pero que quiero ver al Papa porque lo quiero muchísimo. Muy emocionado porque es una experiencia no muy común. Al fin y con algo de retraso, el Papa salía a la calle. ¡Sí! ¡El Papa ya está aquí! Ilusión y alegría entre los asistentes. ¿Qué has dicho cuando vamos a Almudena? ¡Viva Benedicto! Nunca no he visto así de cerca, pero ahora estoy contento. Muy emocionado. En 10 minutos el papamóvil ha hecho los 3,5 kilómetros del recorrido. Un momentito solo de verlo, pero suficiente. Pasó muy rápido. Breve pero intenso, algo que muchos dicen tardarán en olvidar. Vamos enseguida con imágenes en directo del aeropuerto de Barcelona, de la reunión ya de ese breve encuentro, como ven, entre el presidente del gobierno y el Papa Benedicto XVI. Muy pendientes estábamos de ese encuentro que se está produciendo en estos precisos instantes. Marisa. Pues sí, efectivamente, aquí estamos viendo en directo este encuentro. Nos encantaría escucharle, pero estos encuentros se producen así. De momento son conversaciones protocolarias mientras está la cámara dentro de la sala. Después, cuando sale la cámara, a menudo se abordan ya los temas que más interesan a ambas partes, también incluso los temas espinosos. Parece que el presidente Zapatero y el Papa están intercambiando impresiones sobre la Basílica, con la presencia del secretario de Estado, Tarcisio Bertone. El presidente está hablando en español, el Papa le está entendiendo perfectamente, porque veo que el intérprete interviene en pocas ocasiones. Tarcisio Bertone además habla perfectamente español, también podría hacer de intérprete en este caso. Estamos viendo el tercer encuentro entre el Papa y el presidente Zapatero y, como os decíamos, pues ya echan a la cámara de esa sala y ahora ya sí se quedan solos, seguramente para abordar los temas que no quieren que tengan cámaras por testigo. Esto es muy frecuente en este tipo de encuentros protocolarios. Aquí vemos a los obispos y a los cardenales ya tomando sus posiciones en el aeropuerto, esperando que finalice ese encuentro para que Benedicto XVI tome el avión de regreso a Iberia. En ese avión ya están metidos los periodistas desde las 6:15 de la tarde. Generalmente esta caravana que acompaña al Papa en los viajes tiene que movilizarse con bastante antelación y a esta hora ya están dentro del avión esperando la llegada del Papa. Es un vuelo de Iberia, un Airbus 321 adaptado, al que se le han hecho unas pequeñas remodelaciones. Normalmente se dividen en 3 secciones. En la parte delantera iría el Papa con sus colaboradores más próximos, tras él la curia, los cardenales y después la prensa y los miembros del cuerpo de seguridad que le acompaña.
Aproximadamente falta media hora para que el Papa coja ese avión que le llevará de vuelta hasta Italia. Hace tan solo un instante hablábamos de esa expectación y de esa atención con la que estábamos siguiendo nosotros esa llegada de Benedicto XVI al aeropuerto del Prat y de esos encuentros con los reyes y con el presidente Zapatero, y expectantes también en ese centro de prensa con Mireia Bonanche. Mireia. Hola, muy pendientes, sí, de ese encuentro entre Zapatero y Benedicto XVI. Aquí las imágenes se han recibido en directo de ese primer encuentro que hemos visto con las cámaras. Y también, como comentaba Marisa, a todos los que estamos aquí nos gustaría saber qué hablarán Zapatero y Benedicto XVI una vez las cámaras ya no les están grabando. Aquí el interés, como decíamos antes, es saber si entrarán en esos temas políticos, en esos temas algo espinosos que han aparecido en esta visita papal a Barcelona. Los periodistas, hemos hablado con algunos periodistas que acostumbran a seguir al Papa en el Vaticano y nos han comentado que aquí en Barcelona han visto a Benedicto XVI algo más suave políticamente hablando que en otras visitas. Han dicho que de alguna manera daba la impresión de no querer criticar o cargar contra el gobierno de Zapatero. De momento esa es la idea que tenemos. Ellos, que habitualmente siguen al Papa, es la impresión que han tenido, pero claro, estamos pendientes de saber si finalmente en ese encuentro hablarán de cuestiones políticas o será un encuentro más familiar, como Lombardi, el jefe de prensa del Vaticano, decía que había sido el encuentro esta mañana entre los reyes y Benedicto XVI. Nos iremos enterando poco a poco con todo detalle de lo que haya salido de esa reunión, de ese encuentro entre el presidente del Gobierno y Papa Benedicto XVI. Como veían, todo preparado ya en ese hangar del aeropuerto del Prat para ese acto de despedida en el que se espera que tanto el rey como el propio Benedicto XVI diga unas palabras antes de despedirse, de atravesar esa alfombra roja que veíamos y subirse a ese avión que ya está preparado, ese Delta del Llobregat que le trasladará hasta Italia. Allí en ese aeropuerto del Prat sigue nuestra compañera Judith Huerta siguiendo cada detalle. Explicábamos antes también ese grupo de jóvenes que le está esperando para despedirle. Judith. Pues sí, son 1.500 esos jóvenes y hemos podido ver que son gente muy joven, pero que también algunos de ellos iban acompañados por sus familias. Están algunos dentro de este hangar nuevo de Iberia, pero también están fuera, a pie de pista, al lado del avión que, como decíais, devolverá al Papa hasta Roma. Dentro del hangar, aparte de estos jóvenes que son un poco un preludio de lo que decíais, de ese encuentro que el verano que viene el Papa Ratzinger mantendrá con los jóvenes aquí en Madrid. También hemos podido ver muchas autoridades catalanas, como el presidente del Parlamento, Ernest Benach, que participarán en esta despedida. Será muy austera, habrá honores militares, se interpretarán los himnos del Vaticano y también el himno español, y a continuación, como decía María, se escuchará también un discurso de despedida del rey y del propio Papa. A partir de ahí, los monarcas despedirán a pie de pista a Benedicto XVI, que sobre las 7:15 de cumplirse el horario inicialmente previsto saldrá ya en dirección a Roma. Pequeños detalles sabemos de ese viaje, que si quiere el Papa podrá degustar muchísima gastronomía catalana, como la escudella, que es una especie de cocido catalán, y también una sorpresa, esa grabación de Radio Nacional de España de los niños del coro de la Catedral de Ratisbona, que durante 30 años dirigió el hermano del Papa Ratzinger. Un hangar, como vemos, recién estrenado y en el que ya está todo a punto para esa despedida a Benedicto XVI de España. Van a estar autoridades eclesiásticas, militares y civiles. Entre las autoridades políticas estábamos viendo, y como nos comentaba nuestra compañera Judith Huerta, está el presidente del Parlamento catalán, está el propio presidente José Montilla, el líder de la oposición Artur Mas. También hemos visto al actual ministro de la Presidencia, Ramon Jáuregui, así como al delegado del Gobierno en Cataluña, el señor Rangel. Estamos muy pendientes de que termine y que finalice el encuentro con el presidente Zapatero. Hace unos minutos antes se ha reunido Benedicto XVI por segunda vez en el día de hoy con los reyes. Luis Leanes, el primer encuentro un poquito más oficial y este segundo, como nos explicabas, con un carácter un poco más privado.
Efectivamente, y todo ello se resume en lo que decía el portavoz del Vaticano, familiar, así lo ha calificado y así nos dicen fuentes de la Casa del Rey que ha sido próximo, cercano, lleno de afecto y también de agradecimiento por las dos partes. Los reyes le han agradecido la amistad, la generosidad y el afecto de Benedicto XVI con España, con el pueblo español, por esta visita pastoral ayer en Santiago de Compostela y hoy para consagrar la Sagrada Familia aquí en Barcelona. También agradecimiento del Papa por ese recibimiento tanto en Galicia como en Cataluña. Ha hecho una mención especial al que ha recibido hoy aquí. Ese afecto de los barceloneses que nos comentan desde el Vaticano ha entusiasmado a Benedicto XVI. Por tanto, ya solamente nos queda escuchar esas palabras de despedida del rey, del Papa, en la que don Juan Carlos además le va a expresar, le va a dar las gracias por el mensaje de paz que ha traído a nuestro país y el mensaje de esperanza, especialmente en estos tiempos difíciles. Una jornada emocionante para los fieles, para los católicos, que sin duda ha empezado pronto, muy pronto hoy. 15 horas antes de asistir a la misa del Papa, estos jóvenes se cargaban las mochilas en dirección a Barcelona. Han dormido en una escuela. Con ganas de madrugar, pero aunque pese decirlo. Unos pocos han pasado la noche a la intemperie, los que no tenían invitación. Lo venimos aquí un poco a velar. Vamos a cantar y a bailar para despertar al Santo Padre. Fíjense, son las 5 de la mañana y ya han llegado los primeros para coger posiciones. Pero ya ven, a las 9 de la mañana es ya prácticamente imposible hacerse un hueco entre las vallas para ver pasar durante unos segundos al Papa móvil. Y es que ya saben lo que dicen sobre los que madrugan. El Papa le ayuda, ¿no? A mí me quita por lo menos de día 15 años. Por lo menos en este momento se les ha olvidado la falta de sueño. Y entre esas miles de personas que hoy se han volcado con la visita de Benedicto XVI, no nos olvidamos de los voluntarios. Ellos durante días han estado preparando para ayudar en las ceremonias que hoy se han oficiado. Son las 6 de la mañana, la hora de la cita de los voluntarios. Ricardo y Blanca ya están al pie de la Sagrada Familia para colaborar en la visita del Papa. Yo estuve con Juan Pablo II de voluntario hace bastantes años. Muy chulo. Ricardo es todo un veterano. Ya fue voluntario cuando vino Juan Pablo II. Hoy tiene la tarea de acomodar los 36.000 fieles que seguirán la misa fuera del templo. Y me parece que colaborar en una cosa como esta es una cosa que es muy gratificante y quería estar otra vez aquí metido como voluntario y ayudar en lo que hiciera falta. Blanca, estudiante de bachillerato de 17 años, está muy ilusionada. Ayudar a los curas a dar la comunión. Sobre todo todos los que somos menores, pues ayudar a los sacerdotes a repartir la comunión en bastante zona exterior. Y bueno, lo que nos motiva para estar aquí pues es todo el apoyo al Papa, la Iglesia que crezca y esto de estar todos muy unidos. Otros 160 voluntarios han estado en el interior del templo para acompañar a los visitantes que seguían la misa y para facilitar que todo transcurra lo mejor posible. Vamos ahora mismo con imágenes en directo de ese aeropuerto del Prat de Barcelona, donde se van a celebrar los actos de despedida a Benedicto XVI. Como ven, ha llegado ya ese hangar, está acompañado por los reyes de España, ante los aplausos y los gritos de esos miles de jóvenes que han querido darle el último adiós en esta visita oficial de Benedicto XVI, todo preparado en ese hangar para los discursos finales y la despedida. Marisa Rodríguez Palop, hola de nuevo. Hola, pues parece que ha sido, como efectivamente nos habían comentado en Roma, breve el encuentro entre el Papa y el presidente español. Para conocer el contenido de ese encuentro tendremos que esperar todavía a ver las versiones también que nos dan del mismo, tanto miembros del gobierno español como el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Ahí ven al Papa con los reyes, que ya se han encontrado con él, contando con el encuentro de hoy, 4 veces. La primera vez en el año 2005 en Roma, el 8 de abril, durante los funerales de Juan Pablo II. Después se vieron en septiembre de ese mismo año, porque los reyes españoles visitaron al Papa Benedicto XVI en su residencia de Castel Gandolfo.
Posteriormente, el 8 y el 9 de julio de 2006 se volvieron a ver en Valencia en el Encuentro Mundial de la Familia. Ahí les vimos en 2 fotografías, en un encuentro privado y después fotografía familiar de todos, incluidos hijos y nietos. Suenan los himnos. ¿Y qué cuento? España y a continuación el himno del Vaticano. Se han escuchado los himnos de España y del Vaticano en ese hangar, en esos últimos minutos de visita del Papa Benedicto XVI a España, pendientes de los últimos discursos del rey don Juan Carlos y del propio Benedicto XVI, las últimas palabras. Aquí vemos don Juan Carlos acercándose a ese atril. Gracias por la vostra segunda visita pastoral a España. Una visita que iniciasteis ayer en la hermosa ciudad atlántica de Santiago de Compostela y que hoy concluye a orillas del Mediterráneo en la preciosa ciudad de Barcelona. En estos 2 días nos habéis vuelto a expresar vuestra amistad, cercanía y afecto. No sabéis cuánto os lo agradecemos. Somos también muy sensibles a vuestras numerosas muestras de generosidad hacia España, una generosidad que también la Reina y yo mismo siempre hemos apreciado en vuestra santidad. Nos alegra igualmente comprobar las expresiones de cariño, de gratitud y de respeto que habéis recibido por parte de miles de españoles. Han sido 2 jornadas especialmente gratas y llenas de emociones, de indudable significado para la Iglesia Católica y para España. Santiago de Compostela y Barcelona no olvidarán vuestra visita. Muchos siglos separan al pórtico de la gloria de la Sagrada Familia. Por ellos ha transitado la aportación artística, cultural y religiosa del cristianismo, clave para entender la personalidad histórica de España. Os agradecemos que hayáis viajado a Galicia para uniros a las decenas de miles de peregrinos que se acercan en este año santo a la impresionante Catedral de Santiago, la ansiada meta de un camino europeo cada vez más universal. Gracias asimismo por venir a Cataluña para celebrar con toda solemnidad y al calor de una multitud de fieles la dedicación del incomparable Templo de la Sagrada Familia, uno de los tesoros arquitectónicos de Barcelona más admirados en el mundo, obra del genial Gaudí. En ambas ciudades nos habéis colmado con palabras de paz y solidaridad, de fraternidad y espiritualidad, llenas de esperanza en que es posible un mundo mejor. De nuevo, gracias de todo corazón
por vuestra memorable visita. Gracias no solo en nombre propio y del pueblo español, sino también de nuestro Gobierno, de las autoridades autonómicas y municipales que en estos días os han recibido. Y muy feliz regreso a Roma. Os esperamos con especial ilusión el próximo mes de agosto en Madrid, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Hasta pronto, Santidad. Palabras del rey don Juan Carlos de agradecimiento a la visita de Benedicto XVI durante 2 días a Santiago y a Barcelona. 2 días en los que, según ha reconocido el rey, daba las gracias por las numerosas muestras de generosidad hacia España. Palabras de gratitud por ese mensaje, en palabras del rey, de paz, de solidaridad y de esperanza que ha dejado en España. Señor Cardenal Arzobispo de Barcelona, señor Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Española, señores cardenales y hermanos en el Episcopado, señor Presidente del Gobierno, distinguidas autoridades nacionales, autonómicas y locales, queridos hermanos y hermanas, amigos todos, muchísimas gracias. Desearía que estas breves palabras pudieran condensar los sentimientos de gratitud que albergo en mi interior al concluir mi visita a Santiago de Compostela y a Barcelona. Muchísimas gracias, majestades, por haber querido estar aquí presentes. Agradezco las amables palabras que vuestra majestad ha tenido la gentileza de dirigirme y que son expresión del afecto de este noble pueblo hacia el sucesor de Pedro. Asimismo, quiero manifestar mi cordial agradecimiento a las autoridades que nos acompañan, a los señores arzobispos de Santiago de Compostela y de Barcelona, al episcopado español y a tantas personas que sin ahorrar sacrificios han colaborado para que este viaje culmine felizmente. Agradezco vivamente a todos las continuas y delicadas atenciones que han tenido en estos días con el Papa y que ponen de relieve el carácter hospitalario y acogedor de las gentes de estas tierras tan cercanas a mi corazón. En Compostela he querido unirme como un peregrino más a tantas personas de España, de Europa y de otros lugares del mundo que llegan a la tumba del apóstol para fortalecer su fe y recibir el perdón y la paz. Como sucesor de Pedro, he venido además para confirmar a mis hermanos en la fe, esa fe que en los albores del cristianismo llegó a estas tierras y se enraizó tan profundamente que ha ido forjando el espíritu, las costumbres, el arte y la idiosincrasia de sus gentes. Preservar y fomentar ese rico patrimonio espiritual no solo manifiesta el amor de un país hacia su historia y su cultura, sino es también una vía privilegiada para transmitir a las jóvenes generaciones aquellos valores fundamentales tan necesarios para edificar un futuro de convivencia armónica y solidaria. Los caminos que atravesaban Europa para llegar a Santiago eran muy diversos entre sí, cada uno con su lengua y sus particularidades, pero la fe era la misma. Había un lenguaje común, el Evangelio de Cristo. En cualquier lugar, el peregrino podía sentirse como en casa. Más allá de las diferencias nacionales, se sabía miembro de una gran familia a la que pertenecían los demás peregrinos y habitantes que encontraba a su paso. Que esa fe alcance nuevo vigor en este continente y se convierta en fuente de inspiración que haga crecer la solidaridad
el servicio a todos, especialmente a los grupos humanos y a las naciones más necesitadas. A Barcelona he tingut el gran goig de dedicar la Basílica de la Sagrada Família, que cautiva concebre como una lluanza en Pedradeo, y he visitado también una significativa institución eclesial de carácter benéfico social. Son como dos símbolos en la Barcelona d'avui de la fecundidad de aquesta mateixa fe que va marcar també les entrañas d'aquest poble y que a través de la caridad y de la belleza del misterio de Dios contribuye a crear una sociedad más digna del hombre. En efecto, la belleza, la santidad y el amor de Dios portan al hombre a vivir en el mundo amb esperanza. Regreso a Roma habiendo estado solo en 2 lugares de vuestra hermosa geografía. Sin embargo, con la oración y el pensamiento, he deseado abrazar a todos los españoles, sin excepción alguna, y a tantos otros que viven entre vosotros sin haber nacido aquí. Llevo a todos en mi corazón y por todos rezo, en particular por los que sufren, y los pongo bajo el amparo materno de María Santísima, tan venerada e invocada en Galicia, en Cataluña, en los demás pueblos de España. A ella le pido también que os alcance del Altísimo copiosos dones celestiales, que os ayuden a vivir como una sola familia, guiados por la luz de la fe. Os bendigo en el nombre del Señor. Con su ayuda nos veremos en Madrid el año próximo para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Adiós. Discurso, palabras de Benedicto XVI. Ha coincidido con el rey en dedicar unas palabras en catalán y también en recordar ese encuentro del mes de agosto, de ese próximo mes de agosto, de esas jornadas mundiales de la juventud. El Papa explicaba que el objetivo de esta visita ha sido sobre todo el de transmitir a los más jóvenes los valores de la fe. Últimos minutos de Benedicto XVI en España, estrechando la mano del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente de la Generalitat, José Montilla, de Ramón Jáuregui, el ministro de la Presidencia, y el resto de autoridades que se han acercado hasta ese hangar. Aquí vemos al señor Benach, el presidente del Parlamento catalán, el alcalde de la ciudad, personalidades militares, como les decíamos, civiles, el líder de la oposición, Artur Mas. Hemos visto a Alicia Sánchez Camacho, Antoni Duran i Lleida. Muchas son las personalidades, como les decimos, civiles, militares y eclesiásticas que están en ese hangar del aeropuerto de Barcelona para despedir a Benedicto XVI. Va con un poquito de retraso después de esos discursos finales, esas últimas palabras de despedida, ese hasta pronto del Papa. Nos veremos en Madrid, ha dicho el propio Benedicto XVI. Nuestro compañero Luis Lianes ha seguido también ese discurso de hace tan solo unos momentos del rey don Juan Carlos, Luis, en el que sobre todo daba las gracias por esas muestras de generosidad, dicho, que ha tenido Benedicto XVI con nuestro país, con España. Efectivamente, nos quedamos con una frase de las palabras de despedida del rey a Benedicto XVI. En ambas ciudades le ha dicho, en Santiago de Compostela y en Barcelona: nos habéis colmado de palabras de paz y solidaridad, de fraternidad y espiritualidad, llenas de esperanza de que es posible
un mundo mejor. Una visita que don Juan Carlos ha calificado de memorable. Por ello le ha dado las gracias en su nombre, en el nombre de todos los españoles y, lo que es también importante, en el nombre del Gobierno y de todas las instituciones, tanto autonómicas como municipales. El rey, en esas palabras de despedida, también ha hecho mención a las numerosas muestras, como decías, de generosidad de Benedicto XVI hacia España, tanto en esta visita pastoral como en la que tuvo lugar en Valencia en el mes de julio de 2006. Nos alegra igualmente comprobar las expresiones de cariño, de gratitud y de respeto que habéis recibido por parte del pueblo español, le ha dicho don Juan Carlos. Imágenes en directo de ese aeropuerto del Prat en Barcelona, estrechando las manos de todas las autoridades que se han acercado hasta allí para despedirle. Acabamos de escuchar ese resumen que nos hacía nuestro compañero Luis Leanes de las palabras del rey. También hemos seguido muy de cerca las palabras del propio Benedicto XVI, que, Marisa, en medio de su discurso ha dicho que ciertamente ha estado solo un fin de semana, un día en Santiago de Compostela y otro en Barcelona, y que le hubiera gustado estar en más lugares, pero que rezaba por todos los españoles. Así es, el Papa, digamos que culmina esta visita con el mensaje con el que llegó a Santiago de Compostela, un mensaje de recordar las raíces cristianas de Europa y, en cierta manera, de reevangelizar Europa, porque ha dicho que ha venido para confirmar en la fe que ha forjado el arte y el espíritu de esta tierra y que hay que preservar y fomentar ese patrimonio espiritual. Ha pedido también que esa fe alcance nuevo vigor en este continente. Es un mensaje que, con otras palabras, viene a insistir en la idea principal del viaje de Benedicto XVI a España, preocupado por la secularización de Europa y también de España. Él, ya en el vuelo de llegada a Santiago de Compostela, hablaba de recuperar las raíces cristianas de Europa. Como vemos, Marisa, están ya en esa alfombra roja los reyes de España, Benedicto XVI, en esa recta final que le llega esa alfombra roja hacia ese avión que le va a llevar de vuelta hasta Italia, que nos explicabas antes que ya estaba toda la prensa en su interior desde hacía bastante rato. Así es, estos viajes están cronometrados al milímetro, están muy pensados en gestos, en palabras, en contenido, y a la prensa le toca en este caso, y también al servicio de seguridad que acompaña al Papa en los viajes, moverse con cierta celeridad y estar preparados, porque en cuanto el Papa suba al avión se pondrá en marcha y en alrededor de 2 horas estará ya en Roma. Ahí vemos la comitiva. Los cardenales y obispos han quedado atrás, le acompañan algunos monseñores, su secretario personal, el padre Georg Ganswein, le vemos detrás, y ya van quedando cada vez menos los imprescindibles para hacer la despedida, por supuesto los reyes de España y el Papa, que se está aproximando a la escalerilla delantera del avión. Y que, como vemos, finalmente no va con tanto retraso del que imaginábamos hace unos minutos. Pasan un par de minutos de las 7:10 de la tarde. Se ha ido ganando tiempo, ganando tiempo, porque es importante la puntualidad en estos casos. Ayer, cuando el Papa salía de Santiago de Compostela, salió también muy puntual. Y los obispos salieron en un vuelo posterior, un par de horas más tarde, pero es muy importante para el protocolo y para que todo transcurra con normalidad que se cumplan los horarios, así que a veces, si hay un pequeño retraso, se intenta ganar tiempo por otro sitio, ¿no? Siempre se hace así. Momentos de despedida, últimas palabras de los reyes. Últimos saludos, últimos gestos. Y quedan emplazados para volverse a ver en el próximo mes de agosto en Madrid, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Muchos de esos jóvenes le han acompañado en esta despedida a Benedicto XVI. Escuchábamos sus cánticos. El calor que acompañando a Benedicto XVI
en su despedida y se pone así fin a esta visita oficial de Benedicto XVI, su segunda visita oficial a España después de la de Valencia. Aquí ven al Papa subiendo ya esas escalerillas del avión. Todavía tendrá ocasión de degustar comida española preparada por el chef Sergi Arola en el avión y de escuchar música española también. Joaquín Rodrigo, Granados o Albéniz y Mozart, muy de los gustos del Papa. Saludo. Se está despidiendo de los casi 2.000 jóvenes que han ido a despedirle al aeropuerto. Ya suben los últimos miembros de la comitiva.